Tú sabes que este cuerpo está lleno de un material. El material está compuesto de partículas. Y cada partícula tiene una masa específica. Cada partícula. Entonces, si nosotros no tuviésemos el concepto de centroide como lo tenemos hoy en día, para poder hacer los cálculos tendríamos que hacer como una especie de cálculo de la masa de cada una de estas partículas para llegar finalmente al resultado de que si eso aguanta o no la carga. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un poco, no es que sea difícil, lo se puede hacer, pero no todo el mundo como ingeniero está dispuesto a hacerlo, sobre todo porque en el día a día nuestro tenemos muchas cosas que urgen resolverse y técnicamente pues hacer este tipo de estudios no es tan, o sea, no es que sea tan rápido hacerlo. A pesar de que hoy en día se prefiera hacerlo a través de computadores, esto se puede hacer, les repito nuevamente, esto no es difícil. Sin embargo, no todo el mundo está preparado, no porque de pronto no sea capaz, yo no he dicho eso, sino que simplemente son tantas las cosas que uno en el día a día está haciendo, en materia de producción, quiero decir, que no es tan fácil hacer esto precisamente por esa serie de ocupaciones que tenemos como ingenieros día a día. Entonces, imagínate que es un queso holandés, así con sus huequitos azules. Ah, bueno, un queso, creo, no recuerdo ahora cuál es, suizo creo que se llama, no recuerdo cuáles son los quesos azules. ¿Alguien me puede escribir en el chat cuáles son los quesos azules? ¿Cuáles son los quesos azules? Color azul. Listo. En fin, el asunto es que hacerlo así no fue para nada como atractivo cuando la estática estaban haciendo. Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué tal si representamos un punto donde yo pueda localizar el centro de un cuerpo a fin de que sea para cualquier persona fácil de utilizar fórmulas sencillas y que esas fórmulas sencillas me permitan solucionar esa parte de analizar esto partícula por partícula? Como bien lo hemos visto en los cursos de física, el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, W. El peso siempre va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces, en realidad, para resolver esto necesitamos un sistema coordenado de posición a fin de poder ubicar precisamente la componente centroidal. En ese caso utilizamos un sistema, bueno, como aquí está en 3D, un sistema de mano derecha que se representa por una Z por acá. Vamos a hacer esto un poquito más recto. Por esta parte de aquí tendríamos una y aquí saliendo tendríamos una X. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues tendríamos que saber cuánto me tengo que mover en X, cuánto me tengo que mover en Y y cuánto tengo que mover en Z para llegar a este punto de acá. Entonces, eso se puede hacer siempre que conozcamos algunas reglas que ya están establecidas. Esas reglas consisten en identificar, el secreto está en identificar los centroides de las figuras más comunes que hay en la ingeniería. Bien, entonces esos centroides de áreas planas, así se llaman, ya están tabulados. Entonces yo por acá te los tengo para ti, te los muestro por acá. Son estos que ves acá. Entonces te voy a pedir que rápidamente tomes como un pantallazo de toda la figura que ves acá. Eso con la finalidad de que ahorita que los estemos estudiando lo puedas identificar. Entonces, para el caso de un rectángulo,
el centroide, vamos a acercarlo más, se puede acercar mucho más. Espérese un segundo, ustedes sí me contestaron la pregunta. Bueno, ahí me contestó. Bueno, el centroide que tiene un rectángulo, en este caso particular, con respecto a el eje de la X, siempre va a ser la mitad de su base. Es decir, que a este B medios, la mitad, se le conoce como el centroide que tendría en la X. O sea, ¿cuánto me tengo que mover para ubicar ese punto donde en la horizontal, si yo lo encuentro, al colocar un alfiler, una puntita bien delgada sobre ese punto, sobre esa zona, ese rectángulo se va a quedar balanceado sobre esa punta del alfiler. No se va a ir ni para un lado ni para el otro, va a quedar ahí. Si lo busco en el eje de la Y, es decir, en este eje vertical, sería la mitad de su altura. Esta de acá, el centroide en la parte de la Y. De hecho, para continuar, los centroides se representan para cada coordenada de la siguiente forma. Vamos a escribirlo por aquí. Para X, para decir que es el centroide de X, le colocas una barrita acá. Para Y, para decir que es Y, le colocas una barrita aquí arriba. Y bueno, si es necesario usar Z, le colocas una barrita acá. Y en nuestra jerga, como ingenieros, a esto se le suele decir X trazo, a esta de acá Y trazo y aquí Z trazo. Cada vez que te digan X trazo, Y trazo o Z trazo, se están refiriendo a una posición o coordenada centroidal. ¿Me entendieron ahí? Sí, bueno, aquí vamos a entrar. Rever. ¿A dónde hago rever, Steven? A ver si lo hago bien. ¿No tienes pregunta? Sí, Miguel, yo lo mando al grupo. La explicación del centroide. Ah, bien, bien. No, es que voy para allá. Listo. Pero esta parte de aquí te quedó clara. Que al centroide en la coordenada X le dicen X trazo, al de la Y trazo y al de la Z trazo. Y claro, muy bien. Entonces, en ese caso vamos a pasar aquí. Aquí hay varias figuras geométricas que son comunes. Vamos a escoger simplemente una que otra y la que necesitemos según el problema lo vamos sacando de acá. Miren, para los rectángulos, Audio. el centroide en la parte horizontal siempre va a ser la mitad de la base. ¿Ok? Hay una pequeña interferencia mecánica. No tengo audio. Habla. Aquí está Ricardo. Listo ya. Bueno, entonces le estaba echando el cuentecito de que cuando estamos trabajando en la horizontal, el centroide, el X trazo de un rectángulo va a ser coger la base y partirla por la mitad, o sea, dividir esa base entre dos. Cuando tengas la parte referente al centroide en la vertical de este rectángulo, o sea, el Y trazo, siempre va a ser partir entre dos la altura, dividirla entre el número 2.
Pero si es un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tiene un ángulo recto aquí, es el que se le aplica a Pitágoras, ese mismo. El X trazo y el Y trazo tienen su representación. Y aquí necesito que me presten atención porque tiene su caidita ya. Siempre se mide con respecto al ángulo recto, o sea, el ángulo que marca 90 grados, el secreto que te voy a decir. El secreto consiste, si quieres mirar la posición del centroide de este triángulo rectángulo en el eje X, tienes que partir entre 3 la base. Y eso lo vas a medir respecto al ángulo recto, es decir, cuánto hay de aquí a acá. Ese sería mi X trazo. Y si vas a medir en la parte de la altura el centroide de un triángulo rectángulo, siempre vas a partir entre 3 la altura. O sea, tienes que partirlo, dividirlo entre el número 3, tanto para la base como para altura. ¿Me entendieron eso ahí? Digamos que para el rectángulo es dividirlo entre 2 y para el triángulo dividirlo entre 3. ¿Ok? Vamos a ver quién pregunta. Sí, muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer algo. Tómenle el pantallazo que les pedí para que lo tengan como por ahí cerca. Les voy a dar 3 minutos para que hagan ese pantallazo. Es como para que lo tengan ahí, porque ahorita se los voy a pedir. Entra, Natalia. Si se alcanza a ver o quieren que les acerque más la pantalla. ¿Qué dicen? Lo mandé a WhatsApp. Ok, listo. Ya acerco la foto. Bueno, nada más te he explicado dos, ¿ok? Vamos a acercarnos más para que nada más hablemos de esos dos. Listo. Exacto, aquí llegó. Listo, pelado. Entonces vamos ahora a desarrollar el siguiente caso. Existen situaciones donde los triángulos no son necesariamente rectangulares, o sea, triángulo rectángulo, sino que son de otra categoría. Ah, bueno. ¿Ustedes saben por qué se llama triángulo rectángulo? ¿Alguien sabe por qué se llama triángulo rectángulo? Ah, bueno, Ricardo me pide que acerque más. Bueno, acerco aquí para ganar. Y de paso les explico por qué se le dice triángulo rectángulo. ¿Aló? ¿Me escuchan, pelado? ¿Me escuchan, pelado? Sí, sí, ok. Porque uno de sus ángulos forma 90 grados. Muy bien, excelente. Exacto, es muy buena respuesta la de todos ustedes. También puede ser porque nace de un rectángulo. ¿De qué forma, profesor? Porque mira, si tú tienes un rectángulo y tiras la diagonal, es decir, haces esto, mira qué pasa. Arriba tienes de ese rectángulo que partiste entre dos, salen dos triángulos. Uno que está aquí y el otro pues que no voy a rellenar, sino como para dejarlo ahí indicado el que está abajo.
Se le dice rectángulo, rectángulo también por esa razón, porque sale de un rectángulo que se partió con una diagonal que forma la hipotenusa. Y como consecuencia, ¿sí me entendieron ese pedazo? ¿Por qué también se le suele decir eso? Exacto, Steven, un rectángulo partido en diagonal. Muy bien, luego me entendió. ¿Quién más? ¿Alguien o quieren que le repita? No sé. ¿Sí quedó claro eso? Bien, listo, excelente. Bueno, entonces sigamos. Vamos ya, siguiente, de un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles se caracterizan porque tienen, ¿qué es un triángulo isósceles? Pelado, ¿alguien sabe? Busquen ahí, díganme qué es un triángulo isósceles. Isósceles. Triángulo isósceles. ¿Alguien sabe? Contesten al chat. ¿Qué es un triángulo isósceles? No, pero tienen los 3 lados iguales. Ese es el equilátero. 2 lados iguales. 2 lados iguales. Muy bien. 180 grados internos. Bueno, sí, claro, Alejandro, pero todos los triángulos cumplen con esa categoría también. También es verdad, ¿oíste? Todos, dice Karen Viloria. No, que eso es el equilátero. Isósceles. Que uno de sus lados que uno de los dos lados son iguales. Ok, también se vale. Sí, pero habla de... Muy bien. Entonces, queda confirmado con el anterior comentario. Es más, te lo puedo hasta demostrar aquí. Porque dos de sus lados son iguales. Fíjate, un triángulo isósceles se caracteriza porque dos de sus lados son iguales. Anoten eso por ahí en su libreta. Entonces, ¿por qué puedo decir eso? Mira que la base pasa simétricamente por un punto que marca esto a B medios y B medios. Y fíjate que tiene una altura, aquí como una especie de altura en común para cada uno de estas dos extensiones. O dicho de otra manera, la distancia que hay desde esta base hasta el punto donde están el vértice este superior. Entonces, si esta altura que está aquí es igual para este señor y es igual para este señor, y aparte de eso, esta base de aquí es igual a esta base de acá, sí o sí, como este cateto y este cateto es igual a este cateto y este cateto, estos lados tienen que ser iguales como hipotenusa. Entonces, estos lados como hipotenusa son iguales, dos de ellos hacen que el tercero no importe y por eso se le da la categoría de isósceles, porque dos de sus lados son igualitos. Entonces, para un triángulo isósceles, si quieres píntalo ahí en tu libreta, el centroide siempre en el eje horizontal, o sea, el X trazo, está en la mitad de su extensión, mientras que su centroide en la parte que va hacia arriba, o sea, en la su Y trazo, está a 1/3 de la altura. Entonces, mira qué curioso. El triángulo isósceles combina parte de un rectángulo, la base partida por la mitad de su centroide, y mira que el isósceles cumple con esa parte de ahí, la base partida en su mitad es su centroide, y también cumple con lo que es un triángulo rectángulo con su altura. En este caso, la altura, en la ubicación de su Y trazo es a 1/3 de su altura, o la altura dividida entre 3, es lo mismo. Acá también se cumple eso. Entonces, como el isósceles es como un híbrido entre los dos conceptos anteriores. ¿Ok? Sé que, bueno, que uno es la. Bueno, ¿me entendieron ese pedazo que acabo de mencionar? Pregunto. Sí, claro. Sí, profe, muy bien. Ok, perfecto, pelado. Entonces, vamos ahora a desarrollar
unos 2 conceptos más y pasamos ahora a un ejercicio. Y con eso terminamos nuestra clase. Entonces vamos por aquí abajo. De pronto para la forma más genérica de un triángulo que sea loco, o sea, que ni sus lados se parezcan, que sus ángulos menos, se usa esta fórmula que está acá. Entonces, si quieres anotarla en tu libreta, en la parte de la Y siempre va a ser la mitad, bueno, un tercio de su altura, pero en la parte que tiene que ver con su extensión, digamos que su arista más larga, siempre vas a ubicar esta fórmula de acá, A más B sobre 3. Entonces anotas en tu libreta porque ahorita vamos a usarla, ¿ok? Pero bueno, aquí hay una pregunta, no sé. No hay audio, profe. No, no. Estaba ahora esperando si me preguntaban algo más. Pero bueno, no, están como callados hoy. Listo. Entonces, por último, por acá, les puedo poner el caso del cuarto del círculo y creo que por acá tengo al círculo, al semicírculo. Ok, semicírculo. Porque el círculo, como tal completo, siempre su centroide va a estar en su punto donde se genera el círculo. Es decir, que dependiendo del radio, tú buscas el centro de ese radio. Ahí está el centroide. Es como cuando tú, aquí yo no sé si ustedes han hecho arepas en su vida. O sea, cogen masa y hacen arepa y fritan. Uno puede, o sea, bueno, cuando tengan la oportunidad de hacer arepas y estén haciendo la masa, intenten sacar la plana y si colocan el dedo justo en el centro, la arepa no se va a ir ni para un lado ni para otro, va a quedarse equilibrada perfectamente en ese punto, en su centroide. Ese concepto en ese caso aplica para lo que estamos conversando. Pero cuando es la mitad de un círculo, o sea, un semicírculo, la cosa no es tan así. De pronto, si este es el trazo que tenemos como base, o sea, donde se hizo el corte de ese semicírculo o de ese círculo para volver el semicírculo, la mitad, claro, va a presentar en este caso el punto donde está el centroide en ese eje X que está aquí, coincide con la base. Pero esta parte de acá arriba va a tener como centroide esta ecuación matemática. 4 por R sobre 3 por pi. ¿Ok? Eso para este caso. Y bueno, por último, para el cuarto de un círculo, se utiliza la misma fórmula de ahorita, 4 por R sobre 3 por pi y 4 por R sobre 3 por pi para el X trazo. Bien. El resto de figuras las voy a dejar indicadas. Si las necesitamos en un futuro, yo les voy a decir cómo vamos a usarla. Por ahora simplemente vamos a enfocarnos en esta parte de acá, cómo calcularíamos centroide de figuras comunes. Entonces saquen una calculadora porque vamos a hacer cálculos. Bien. Entonces, el primero que vamos a hacer es calcular el centroide de la siguiente figura. ¿Quieren peto? Moral, Hago pues el envío moral. por Rappi. Va para esa. Moral, moral. Bueno, entonces vamos a pintar aquí
un rectángulo. Entonces el rectángulo, vamos a trazarlo. Aquí tiene su eje X. Aquí tiene su eje Y. El rectángulo tiene una base de 10 centímetros y tiene una altura de 6 centímetros. Entonces, probablemente si a ti bueno, si pasa la oportunidad de que calcula el centro de ese rectángulo, ingeniero, calcula ese dato. Entonces tú tienes que poner así cara de que, bueno, sí, yo sé calcular lo que yo lo vi en la universidad. Entonces, ¿qué haces? Acuérdate que como es un rectángulo, tienes que ir a la tabla de rectángulo o la tabla de centroide. Esta tabla está aquí, pero aparece en todos los libros de estática. Entonces, para un rectángulo, espérate, quito esto de acá. Hay unas formulaciones que ya están definidas. La ven ustedes. En el caso de un rectángulo, miren pelado, ubicar su centro en la horizontal, o sea, su X trazo, siempre vas a coger la base y la vas a partir entre dos. Y para el Y trazo, siempre vas a coger toda la altura y la vas a dividir entre dos. O sea, vas a partir por la mitad esos dos datos de base y de altura. ¿Ok? Entonces vamos a ir a nuestro ejemplo y vamos a hacer eso mismo que dice esa tabla. Te vas por aquí arriba, ahí, y tú dices, listo. Para sacar el X trazo de esta figura, me voy aquí por acá arriba y en esta zona de aquí parto este señor entre dos. O sea, mi X trazo va a ser igual a 10 centímetros entre 2. Por otro lado, mi Y trazo va a ser dividir mi altura entre 2. Y el punto donde se encontraron estos dos datos va a ser mi centroide. O sea, el punto donde ese señor está equilibrado. Es decir, que mi X trazo para esta figura va a ser igual a 5 centímetros y mi Y trazo va a ser igual a 3 centímetros. Listo. Y así se haría esa pregunta. ¿Me entendieron eso ahí? Muy bien, Karen. ¿Quién más? Listo, muy bien. Entonces ahora les voy a poner ahora un ejercicio en clase para que todos lo hagamos. En vez de un rectángulo, vamos a hacer un triángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Anotaron las formulitas? Vamos a hacer un triángulo rectángulo. Por acá debo tener una figura de triángulo rectángulo. Aquí tengo una. Vamos a bajar aquí un poquito y vamos a sacar aquí un triángulo rectángulo. Voy a ponerlo color amarillo. Amarillo, amarillo. Y vamos aquí a trazar nuestro eje X. Ya le abro la puerta a la persona que está tocando el timbre. Y aquí nuestro Y. Entonces, este señor tiene una base de 15 centímetros y este tiene una altura de 9 centímetros. Entonces la pregunta es,
Con respecto al ángulo recto, en el eje horizontal, en el X trazo se ubica justo en este punto, claro, sí. Siempre que sepas que X trazo va a ser dividir entre 3 a base. ¿Ok? Y tú, en este caso, tu Y trazo va a estar ubicado, para este caso, de aquí a 1/3 de la altura. O sea, es dividir, Y trazo va a ser igual a dividir la altura, 9 centímetros entre 3. Entonces, ¿qué les voy a pedir? ¿Cuánto es el X trazo y cuánto es el Y trazo? ¿Qué les da? Muéstreme sus resultados. X Acá. trazo 5 ¿Cuánto les da? Y trazo 3. Eso, muy bien. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Si estás de acuerdo, coloca una carita feliz en los comentarios. Carita feliz. Eso, todos estamos con ellos. Muy bien, pelado, los felicito. Bueno, entonces, así es como se calculan los centroides de las figuras comunes. Aquí sería 5 centímetros y acá sería 9 entre 3, 3 centímetros. De que alguien está, bueno, pues así como que, yeah, listo. Bueno, entonces, hasta ahora hemos hecho 2, vamos a hacer uno más y continuamos con algo diferente, o sea, algo más complejito. Pero en realidad, esta es como la base de todo lo que tiene que ver con centroides. Entender de que hay unas tablas y cada vez que tengo una figura que se parezca a la que está en la tabla, yo tomo los datos de esa tabla, o más bien esas fórmulas, y saco esos cálculos, no tengo que hacer más nada. ¿Ok? Hay una cosa que los ingenieros mecánicos hacemos, y es que cuando son figuras así súper complejas, hacemos integrales. Pero es porque nosotros estamos preparados o nos tenemos que preparar para situaciones donde tengamos que abordar superficies difíciles de calcular. Porque de pronto tenemos que diseñar no sé, la carcasa de un carro o una cubierta. Entonces, esas figuras a veces no son tan bonitas, o sea, no es que sean tan bonitas, son bonitas, solamente que como son complejas, hay que utilizar esa parte matemática para hacerlo. Aunque les tiro un secretico. Hoy en día nosotros hacemos eso con programas. Y ustedes también lo hacen. Ellos lo hicieron mucho, por muchas veces en SolidWorks, cuando vieron SolidWorks, en toda la carrera. Entonces, se acostumbra a utilizar esos software para proceder con ese tipo de cálculo. Pero antes se utilizaban, en ese caso, integrales. Pero eso no va a ser nuestro caso en esta clase. Ok, correr. Oh, mira, apenas está entrando hoy. Arajo, Isela. Bueno, ya el del Peto va a pasar por la segunda ronda, imagínate tú. Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a ir por aquí abajo. Y vamos a hacer el de un semicírculo, ¿ok? Como para hacerlo diferente. Cálculo de un semicírculo. ¿Puedo ir a casa? Claro, la salud es lo primero. Mejórate. No sé qué pasó ahí. Pero en 2 horas, el estudiante CTI se siente excelente. En una cita. ¡Qué recuperación tan rápida! Al parecer, ese es el poder curativo del amor. Ya. Se acabó la clase. Me quedaré aquí. La cafetería es demasiado pequeña para mí. Finalmente puedo comer como un humano normal y no ser tímida. ¡Delicioso! ¿Qué estás viendo anime ahí? Oh, lo siento. No sabía que estabas comiendo aquí. Eso fue incómodo. Es una idea que podría ser divertida.
dado cuenta que estamos escuchándolo. Listo. Queda dentro y medio tiempo. Apaguen el micrófono. Pero hacer bromas a un profesor en lugar de a un estudiante es aún Ya lo apago. No te preocupes, no es contagioso. No sé qué pasó. ¿Vale? La pasada grosería. Hay una gran pelea por la última galleta en la cafetería. ¡Mía! Ya sabemos que estás viendo un muñequito. Sí, está viendo un muñequito. Me pregunto quién será. No sé quién es. Joa. Está viendo un muñequito en la clase. Bueno, vamos a hacer este último, ¿ok? ¿En qué consiste? El otro, ¿ven? Si aquí tengo un radio de 5 centímetros, ¿cuánto sería entonces su centroide? Partiendo desde aquí está su X y aquí está su Y. Listo. Vamos a que poner esto un poquito más atrás para que no tengamos problema con la visual. Bien. ¿Qué hacemos ahí, pelado? Buscamos ¿qué? La tabla. Entonces, en la tabla dice que para un semicírculo... 4 por R sobre 3 pi. Eso, muy bien. ¿Estás claro? 4 por R sobre 3 pi. De todas maneras, vamos aquí a mostrárselo a todos para que vean cómo es. Pero bueno, te voy a decir algo más. Eso que acabas de decir solamente se vale en la parte de la Y. Mira que es el ascenso, en la parte vertical. Pero en la parte horizontal está en la mitad, ¿ok? O sea que en este caso, ojo, está en la mitad en la horizontal, está en la mitad del radio, del círculo, del semicírculo, y hacia la parte superior, o sea, subiendo en la vertical, 4 por R sobre 3 por pi. Listo. Entonces, bajo ese enfoque, vámonos aquí, perdón por el queso azul. Ahí está. Entonces, está en la mitad, ojo. Bueno, entonces, como aquí está en la mitad, yo pregunto una cosa, pelado. Espérate aquí un momentico y paso esto para el fondo. Y este también lo paso para atrás. Ahí. ¿Cuánto hay desde este punto hasta este punto si el radio, o sea, lo que hay de aquí a acá, es 5 centímetros? Si tú barres el radio hasta acá, tienes 5. Y si terminas de barrerlo de este lado, tienes otros 5. O sea que todo tiene 10. ¿Ok? Por tanto, la mitad de 10 es 5. O sea que el X trazo de este señor serían 5 centímetros. ¿Me entendiste eso que quise decir ahí? ¿O te lo vuelvo a repetir? ¿Pelado? Sí, claro. O sea que valdría lo mismo. Repetir. Muy bien. O sea, tú sabes que todo el radio es 5. Si tú acuestas el radio de este lado, con respecto a este punto de rotación, si lo pones aquí, tienes de aquí a aquí 5, ¿sí o no? Pero si miras de este lado para acá, si vuelves a barrer, pero para este lado, como en el sentido del reloj, otro 5. Ya que desde esta esquina hasta esta esquina tiene 5 más 5, 10, ¿sí o no? Por tanto, si tú partes 10 entre 2, porque recuerda que la teoría dice que para un semicírculo siempre está en la mitad. Aquí está clarito, ¿eh? Para la mitad de un semicírculo vas a ubicar siempre el centroide. Aquí se ve, en la mitad está el punto
de donde se encuentra la parte centroidal del X. Y en la Y cambia la película. Aquí alguien preguntó o va a entrar. Ya va a entrar. ¡Uah! Pues sí. Entonces, ahora en la parte vertical sería. ¿Sí me entendieron que es la mitad de la base? ¿Sí me entendieron eso? Como para. Si no está. Bueno, bien. Bajo ese, Osvaldo, bueno, bienvenido Osvaldo. Bajo ese concepto, tendríamos que la mitad sería para este semicírculo la posición del centroide. Bien, vamos ahora a la parte de la vertical. Como había dicho ahorita, que lo dijeron muy bien, de hecho, sería 4 por R sobre 3 pi. Y eso sería Y trazo. Entonces, como el R y la fórmula de Y trazo es 4 por R sobre 3 por pi, yo lo que hago aquí es lo siguiente. Voy a reemplazar donde está la R en esta parte de acá. Trazo va a ser igual a 4 por donde reemplazo R, que vale 5, dividido todo entre 3 por pi. Pregunto, ¿cuánto les da eso? Aquí preguntan siempre, igual, profe. Bueno, ya aquí le dio a Brian 212. Muy bien, Brian. Sí, es igual para este caso, ¿no? Las fórmulas nunca van a cambiar, ¿oíste, Ángel? Siempre son las mismas. De acuerdo a Brian, dice que las respuestas son 212 centímetros. Cosa que voy a creer. Está bien, está bien, está bien. Listo. Entonces, como se dieron cuenta, la aplicación de las fórmulas matemáticas que están en esta tabla de acá abajo te van a permitir resolver problemas relacionados a cálculos de centroides. Hasta ahí me entendieron, pelado, lo que quise decir hasta ahora. Profesor, ¿me permite por favor tomar una captura del ejercicio? Sí, enseguida. Gracias. Del ejemplo. Sí, por favor. Recuerden que esto se lo voy a chequear en QViejo, ¿ok? Listo. Que hacerme del tema, porque bueno, les voy a compartir algo más. Entra, pues, pone a apagar y saca. Bueno, vamos a entrar aquí a pca.edu.co.
Luego entramos a Q10. Y en Q10 pasaremos a mostrarles el curso de estática. Una vez estemos en el curso de estática, les voy a mostrar una serie de ventajas que tiene el curso en relación a unos temarios que quiero que los tengan en cuenta. Por ahí vi que tiene colación con el tema de la siguiente clase. ¿Cuál va a ser el tema de la siguiente clase? La próxima vez que nos veamos, vamos a estudiar el centroide de figuras que están compuestas por áreas sencillas. Por ejemplo, puedo ponerte como un caso, aquí tienes un cuerpo de este estilo, por acá tienes una línea, aquí viene así como subiendo y parecería que hasta aquí voy a hacer un rectángulo. Pero ¿qué tal si al rectángulo le nace aquí un triángulo rectángulo? Como si fuese una casa, algo así. O un cacho, no sé. Imagínate lo que tú quieras. Entonces, para calcular el centroide de esta figura extraña, hay un procedimiento que utilizamos basándonos en esta información que hoy les obsequié. También pueden existir casos donde sea como venía de repente algo plano, pero 9 meses después o 8 meses, durante 8 meses puso pipón. Y aquí sigue plano. Y aquí está así, Pancho. Pa. Entonces, calcular la figura centroidal de esta figura, de este cuerpo, también implica conocer esta información de acá. Y existe un procedimiento para ello. Y ponemos carita así de sorprendido. ¡Oh! ¡Wow! ¡Fascinante! De este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender en 8 días cómo se hacen esos cálculos, ¿ok? ¿Cómo hacemos esos cálculos que tienen que ver con figuras compuestas? De hecho, la próxima clase se va a llamar centroide de áreas compuestas. Anótenlo por ahí en su libreta. No sé qué le pasa hoy a Q10. No sé si ustedes tienen problemas con entrar. No me deja entrar. Uy. Pues yo Ajá. acabo de entrar bien. Sí, no está dejando entrar. Se queda como ahí quieto. Bueno, pelado. Entonces, eso ha sido nuestra clase de hoy. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, señor. Si me entendiste, Sí, profesor. mándame una Sí. carita de Pac-Man. Mejor que las clases Carita de presenciales. Ah, sí. Vea, Claro, profe. súper. Está bien.